nos queda un diálogo de Baltasar Gracián que forma parte de su obra El Discreto y que nos va a introducir Emilio Blanco en colaboración de lector con Daniel Lozano. Así que cuando queráis, cuando quieras, Emilio, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bien, como decíais, vamos a leer un diálogo de Baltasar Gracián, un jesuita muy conocido en la actualidad, que nace con el siglo en 1600 y que muere en 1658. Empieza a escribir tarde, quizá no a escribir, pero a publicar sí, en 1637, es su primer libro, cuando casi tiene 40 años, y quizá por ello muestra una madurez desde el inicio muy grande, tiene un proyecto literario muy claro. Él quiere diseñar, en principio, 12 tipos de hombres distintos. Empieza con el héroe, después va a seguir con el político y luego vendrían otros tipos de modelos, ¿no? El varón prudente, el varón agudo, el crítico, y el discreto es uno de los paradigmas que establece Gracián. El libro se publica en 1646 y, pese a ser un libro unitario, tiene una forma muy peculiar. Los capítulos, Gracián los llama realces, siempre puso títulos originales a sus libros y en cada uno de esos realces toca un palo diferente. Si me permitís la comparación con el flamenco, ¿no? En esos realces vamos a encontrar elogios, discursos, alegorías, emblemas, encomios, invectivas, fábulas, es decir, una amplia variedad de género. Y curiosamente, algunos de esos géneros se repiten y tenemos 2 o 3 capítulos, 2 o 3 realces que son repetidos en cuanto al género. Es curioso que los que se repiten sean los grandes géneros que habían triunfado en el siglo XVI. Así que tenemos 3 cartas, 3 sátiras y 2 diálogos. Esos diálogos son el que va en el realce octavo, el diálogo entre Juan Francisco Andrés y el autor, y el realce 17, el diálogo con el canónigo Manuel Salinas y Lizana. Salinas pertenecía al mismo círculo oscense en el que se integra Gracián cuando llega a la ciudad, pero es una generación posterior. Salinas había nacido en 1616 y morirá en 1688. Va a ser uno de los grandes amigos de Gracián. Traduce a Marcial y en principio a Gracián le parece una maravilla sus traducciones, lo mete en su círculo de confianza y en 1648 utiliza varias de las traducciones castellanas de Salinas como modelo de agudeza, como modelo que es Marcial, ¿no? Pero en 1651 el canónigo Salinas publica un libro, La casta Susana, que se publica en Huesca en ese año, en 1651, y Gracián, que no se casaba nada más que con la verdad, el libro le pareció realmente deleznable, ¿no? Gracián criticó mucho este libro y esa bonita amistad que tenían terminó en una gran enemistad a partir de 1652. Pero no adelantemos acontecimientos, volvamos a 1646, momento de esa luna de miel entre el jesuita y el canónigo. Daniel Lozano va a hacer las veces del autor y yo representaré al canónigo. El realce lleva el título Hombre en su punto, que es precisamente el primero de los aforismos del oráculo manual, que empieza diciendo todo está ya en su punto y el ser persona en el mejor. Bien, el título es Diálogo entre el doctor don Manuel Salinas y Lizana, canónigo de la Santa Iglesia de Huesca, y el autor, Baltasar Gracián. Notable singularidad la de los persas, no querer ver sus hijos hasta que tenían 7 años. El mismo paternal amor, que es el mayor sin duda, no era bastante a desmentir, o por lo menos disimular, las imperfecciones de la común niñez. No los tenían por hijos hasta que los veían discurrir.
Pero si un padre no puede sufrir a un ignorante hijuelo y espera 7 años la hermosísima razón para admitirle a su comunicación ya capaz, qué mucho que un varón entendido no pueda tolerar un necio extraño y que lo extrañe a su oculta familiaridad. No conduce la naturaleza, aunque tan próvida, sus obras a la perfección el primer día, ni tampoco a la industriosa arte. Vanlas cada día adelantando, hasta darles su complemento. Así es que todos los principios de las cosas son pequeños, aun de las muy grandes, y vase poco a poco llegando al mucho, mucho del perfecto ser. Las cosas que presto llegan a su perfección valen poco y duran menos. Una flor presto es hecha y presto deshecha, mas un diamante que tardó en formarse apela para eterno. Sin duda que esto mismo sucede en los hombres, que no de repente se hallan hechos. Vanse cada día perfeccionando, al paso, que en lo natural, en lo moral, hasta llegar al deseado complemento de la sindéresis, a la sazón del gusto y a la perfección de una consumada virilidad. Es tan cierto eso que a cada paso vemos, y lo censuramos en algunos, que realmente saben y discurren. Pero se conoce que aún no están del todo hechos, que aún les falta un algo, y a veces lo mejor. Y hay más y menos en esto, que va también por grados la discreta intención. Unos están muy a los principios de lo entendido, pero se harán. Otros hay más adelantados en todo, y algunos que han llegado ya al complemento de prendas, que es menester mucho para llegar a ser un varón totalmente consumado. Al modo, diría yo, que el generoso licor que es bueno, y más si es bueno el vino, tiene cuando comienza una ingratísima dulzura, una insuave rigidez, como no está aún hecho, pero en comenzando a hervir, comienza a defecarse, pierde con el tiempo aquella crudeza primitiva, corrige aquella enfadosa dulzura y cobra una suavísima generosidad, que hasta con el color lisonjea y con su fragancia solicita, y ya en su punto es pasto de hombres y aún celebrado néctar, con que entiendo por qué de Júpiter fingieron que introdujo el abortivo hijuelo Baco no en la boca, desapacible al gusto por lo imperfecto, sino en la rodilla, reservando para la discreta Palas el cerebro. A ese modo, en el vaso frágil del cuerpo se va perfeccionando en cada día el ánimo. No luego está en su punto. Tienen todos los hombres, a los principios, una enfadosa dulzura de la niñez, una insuave crueza de la mocedad, aquel resabio a los deleites, aquella inclinación a cosas poco graves, empleos juveniles, ocupaciones frívolas, y aunque tal vez en algunos, y bien raros, se anticipe la madurez, conócese que es antes en tiempo de lo sazonado. Quiere desmentir en otros la seriedad, o natural o afectada, estas imperfecciones de la edad, mas luego se descuida y desliza en juveniles desaires, dando a entender que aún no estaba en el punto de la entereza. Gran médico es el tiempo, por lo viejo y por lo experimentado. Él solo puede curar a uno de mozo, que verdaderamente es achaque. En la mayor edad son ya mayores y más levantados los pensamientos. Realzas el gusto, purificas el ingenio, sazonas el juicio, defécase la voluntad, y al fin, hombre hecho, varón en su punto, es agradable y aún apetecible al comercio de los entendidos. Conforta con sus consejos, calienta con su eficacia, deleita con su discurso, y todo en él huele a una muy viril generosidad. Pero antes de sazonarse, qué aspereza nos brindan en todo, qué insuavidad en el entendimiento, qué acidez en el trato, qué desazón en el porte. Pero qué tormento es para un hombre ya maduro y cuerdo haberse de ajustar, o por necesidad o por conveniencia, a uno de estos desazonados y no hechos. Bien puede competir y aún exceder a aquel de Fálaris, cuando ataba a un vivo con un muerto mano a mano y boca a boca, por ser este de las almas donde se apura el entendimiento. Revuelve después, ya cuerdo, sobre sus pasadas imperfecciones,
reconoce ya con seso los borrones de su ignorancia o imprudencia, acusa su mal gusto y ríese de sí mismo liviano, ahora grave, condenando con juiciosa refleja los apasionados desaciertos en los elementos de su imperfección. El mal es que algunos nunca llegan a estar del todo hechos, ni llegarán jamás a ser cabales. Es que les falta alguna pieza, ya en el gusto, que es harto mal, ya en el juicio, que es peor. Y muchas veces advertimos que les falta algo y no acertamos a definir qué es. También tengo muy observado que anda muy desigual el tiempo en hacer los sujetos. Es que para unos vuela y para otros cojea. Ya se vale de sus alas, ya saca sus muletas. Hay algunos que muy presto consiguen la perfección en cualquier materia. Hay otros que tardan en hacerse y a veces con daño universal, por serlo la obligación. Que no solo en la perfección común de la prudencia se van haciendo los hombres, sino en las singulares de cada estado y empleo. ¿De modo que se hace un rey? Sí, que no se nace hecho. Gran asunto de la prudencia y de la experiencia, que son 1000 perfecciones necesarias para que llegue a tan grande complemento. Hácese un general a costa de su sangre y de la ajena. Un orador después de mucho estudio y ejercicio. Hasta un médico que para levantar a uno de la cama echó 100 a la sepultura. Todos se van haciendo hasta llegar al punto de su perfección. Y pregunto, ¿ese punto a que llegaron será fijo? Esa es la infelicidad de nuestra inconstancia. No hay dicha, porque no hay estrella fija de la luna acá. No hay estado, sino continua mutabilidad en todo. O se crece o se declina, desvariando siempre, con tanto variar. De modo que sigue lo moral a lo natural, descaece con la edad la memoria y aún el entendimiento. Sí, y aún por eso conviene lograrlo en su sazón y saber gozar de las cosas en su punto, y mucho más de los varones entendidos. Mucho es menester para llegar al colmo de perfecciones y de prendas. Macea primero Vulcano, y después contribuye el numen. Sobre los favores de la naturaleza asienta bien la cultura, digo, la estudiosidad y el continuo trato con los sabios, ya muertos en sus libros, ya vivos en su conversación. Y la experiencia fiel, la observación juiciosa, el manejo de materias sublimes, la variedad de empleos, todas estas cosas vienen a sacar un hombre consumado, varón hecho y perfecto. Y conócese en lo acertado de su juicio, en lo sazonado de su gusto, habla con atención, obra con detención, sabio en dichos, cuerdo en hechos, centro de toda perfección. Ahora digo que no hay bastante aprecio para un hombre en su punto. Hay logro, ya que no aprecio, buscándole para amigo, granjeándole para consejero, obligándole para patrón y suplicándolo para maestro.